Limpia el baño. Es tu responsabilidad. No eres digna de vivir en esta casa si no cumples tus deberes. El grito desgarrador de Ricardo, mi primogénito, atravesó las paredes y se clavó en mi pecho como un puñal helado. Me detuve en el umbral de su opulenta sala. La olla de sopa casera que con tanto cariño había preparado para mi nieta enferma, Isabela, temblando en mis manos envejecidas. El aroma cálido de la zanahoria y el pollo se disolvió en el aire denso de la humillación, mientras la voz de mi hijo, un extraño, un tirano que nunca creí que pudiera ser, resonaba con una crueldad que me dejó sin aliento. Mis ojos se posaron en la pequeña Isabela, de apenas 6 años, con su rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas contenidas, y sentí su dolor como si fuera mío. La escena se grabó a fuego en mi memoria, una herida profunda que ni el tiempo ni la distancia lograrían cicatrizar por completo. El desdén en sus ojos, ese gesto tan sutil como una bofetada, fue el verdadero golpe. Cuando Ricardo me vio, su rostro se contorsionó en una mueca de fastidio, y un escalofrío me recorrió la espalda. «Madre, ¿qué hace usted aquí? ¿No ve que estoy ocupado? Y por favor, no se entrometa en mis asuntos con mi hija», espetó con una frialdad que me dejó helada, como si mi presencia fuera una intrusión, una carga indeseable. Aquellas palabras, dichas con tanta indiferencia, resonaron en el silencio de la casa, amplificadas por el eco de mi propio corazón roto. La sopa se enfriaba en mis manos, y con ella, el último vestigio de la esperanza que aún albergaba de encontrar consuelo en el hogar de mi hijo. El nudo en mi garganta se hizo más grande con cada segundo que pasaba, mientras mis ojos se llenaban de lágrimas no derramadas, engullidas con la misma amargura que el desprecio de Ricardo. Aquel día, la casa de mi hijo, antes un refugio de sueños y esperanzas, se convirtió en el escenario de mi más profunda decepción. La humillación ajena, la de mi pequeña nieta, se mezcló con la mía, creando un torbellino de emociones que me dejaron paralizada, incapaz de articular una sola palabra, de dar un solo paso. Sentí el peso de mi edad, de mis sacrificios, de una vida entera dedicada a ellos, como una carga insoportable. Cada fibra de mi ser gritaba, pero mi voz se ahogaba en el silencio de mi propio dolor. La imagen de Isabela, su pequeña figura encogida ante la furia de su padre, se grabó en mi mente, un recordatorio constante de la crueldad que había presenciado, y la indiferencia de Ricardo, su incapacidad de ver más allá de su propia conveniencia, me reveló una faceta de su personalidad que yo, en mi ceguera de madre, me había negado a reconocer durante años. La sopa en mis manos, una ofrenda de amor rechazada, pesaba como plomo, un símbolo de todo lo que había entregado sin esperar nada a cambio, y que ahora me era devuelto con desdén. El camino de regreso a mi pequeño apartamento fue un borrón de lágrimas y amargura, cada paso un eco de la frase hiriente de Ricardo. ¿Años de sacrificio para esto?, me preguntaba, mientras las calles desfilaban ante mis ojos empañados. La imagen de mi hijo, el niño que había acunado en mis brazos, que había criado con tanto amor y dedicación, transformado en un hombre frío y despiadado, me resultaba insoportable. El peso de la ingratitud era un fardo más pesado que cualquier carga física que hubiera llevado en mi vida. Mi corazón sangraba, no solo por mí, sino por la pequeña Isabela, atrapada en un ciclo de desprecio que me era demasiado familiar. En aquel instante, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de naranja y morado, una chispa, fría y silenciosa, se encendió en lo más profundo de mi ser. Ya no eran solo lágrimas, era una determinación férrea, forjada en el fuego de la humillación. Me había prometido a mí misma, con cada latido de mi corazón herido, que nunca más permitiría que me trataran como un estorbo, como una sombra irrelevante. Aquel día, el grito de Ricardo no solo hirió mi alma, sino que también despertó en mí una fuerza que creía perdida, una sed de dignidad que, hasta entonces, había permanecido dormida. Mi nombre es Elena Ramírez García, y a mis 68 años, la vida se ha encargado de tejer una maraña de soledad en torno a mi existencia. Hace 2 años, Miguel, mi amado esposo, partió de este mundo, dejándome un vacío tan inmenso que a veces siento que mi corazón
es solo un eco hueco en la vastedad de mi pecho. Vivo en un pequeño apartamento, un refugio que antes compartimos y ahora es testigo silencioso de mis días, donde la quietud se confunde con la melancolía y la paz parece una utopía inalcanzable. Cada amanecer, el sol se cuela por las cortinas, pintando de dorado las paredes de mi sala, pero la luz no disipa la sombra que se cierne sobre mí. Mi rutina se ha vuelto un ritual de recuerdos. El café humeante en la taza de Miguel, el sillón vacío frente al televisor, el silencio ensordecedor que llena cada rincón. Intento encontrar consuelo en la lectura, en las labores de costura que alguna vez me apasionaron, pero mis manos, que tanto trabajaron, ahora tiemblan con la fragilidad de la edad, y mis ojos, antes llenos de brillo, se cansan con facilidad. A menudo me encuentro mirando por la ventana, observando el ir y venir de la gente en la calle, sus risas y sus prisas, y me pregunto si alguien se da cuenta de la mujer invisible que soy. Mis vecinos, aunque amables, son solo figuras pasajeras en mi día a día. Los saludos son breves, las conversaciones superficiales, y no hay nadie con quien compartir el peso de mis pensamientos, los sueños rotos, las esperanzas marchitas que me atormentan en las largas noches de insomnio. La soledad, implacable, se ha convertido en mi compañera más fiel. Las limitaciones de mi cuerpo, que antes fue fuerte y vigoroso, también me recuerdan constantemente el paso del tiempo. Las rodillas me duelen con cada escalón, la espalda me castiga si permanezco mucho tiempo de pie, y la vista se me nubla con facilidad. Cosas tan simples como ir al supermercado o cargar las bolsas se han vuelto desafíos, y la idea de pedir ayuda a mis hijos, Ricardo y Sofía, se siente como una humillación más, como si mi vejez fuera una carga que no están dispuestos a soportar. En el rincón de mi habitación, un viejo baúl guarda las pocas pertenencias que conservo de Miguel, su reloj de pulsera, una corbata que usaba en ocasiones especiales y un álbum de fotos descolorido. Cada imagen es un viaje al pasado, a los días en que éramos jóvenes, llenos de sueños y promesas, cuando la risa de mis hijos llenaba la casa y la vida parecía un lienzo en blanco listo para ser pintado. Ahora, esas fotografías son un recordatorio doloroso de lo que perdí, de la familia que se desmoronó y del futuro que nunca llegó a ser. El silencio de mi apartamento es el sonido de mi soledad. No hay risas de nietos. No hay discusiones animadas, solo el tic-tac monótono del reloj y el murmullo lejano de la ciudad. A veces, en las noches más largas, me levanto y camino por la casa, acariciando los muebles, los objetos que Miguel y yo elegimos juntos, y cada toque es un suspiro, un lamento por lo que ya no está. La casa, antes llena de vida, ahora parece una tumba de recuerdos, un mausoleo a la felicidad perdida, y yo, su única habitante, una sombra errante en sus pasillos. Mis hijos, Ricardo y Sofía, tienen sus propias vidas, sus propias preocupaciones, y yo, su madre, parezco haberme convertido en un apéndice, innecesario en su ajetreada existencia. Las llamadas son esporádicas, las visitas aún más raras, y cuando llegan, siento que lo hacen por obligación, no por el deseo de compartir un momento conmigo. Sus ojos, antes llenos de amor y admiración, ahora reflejan impaciencia, un deseo tácito de que el encuentro termine pronto, de que mi presencia no les robe demasiado tiempo de sus valiosas vidas. La rutina de la viudez, la soledad implacable, las limitaciones físicas, todo ello ha ido erosionando mi espíritu, dejándome con la sensación de ser una figura irrelevante, una pieza de mobiliario vieja y olvidada, en el rincón más oscuro de la casa. El mundo sigue girando, la gente sigue viviendo, pero yo me siento estancada en un tiempo suspendido, atrapada en un laberinto de recuerdos y anhelos que nadie más parece recordar o anhelar. Y en medio de todo esto, el eco de las palabras de Ricardo sigue resonando en mi mente. «Madre, ¿qué hace usted aquí?». Una frase que encapsula toda la indiferencia, todo el desprecio que han ido cultivando hacia mí. Es como si me hubieran arrancado de la tierra que me nutría, dejándome flotar sin rumbo, invisible para aquellos a quienes di todo, para quienes respiré cada día de mi vida.
Si alguna vez sentiste el eco de un desprecio silencioso, la punzada de no pertenecer o el peso de una dignidad que se desvanece en el silencio, te invito a unirte a este espacio. Suscríbete, dale me gusta a este vídeo y activa la campanita. Tu apoyo es un abrazo a esas historias que claman por ser escuchadas, un refugio para aquellos que, como yo, han sentido el frío de la indiferencia. Es una forma de decir, no estás solo, tu dolor es real y tu historia importa. Recuerdo a Ricardo, mi primogénito, con su carita risueña y los ojos llenos de curiosidad. Era un niño inquieto, siempre buscando nuevas aventuras, y yo, Elena, su madre, me desvivía por darle todo lo que estuviera a mi alcance. Mi memoria me transporta a las mañanas frías en que lavaba su ropa a mano, frotando con esmero cada prenda en la tina, sintiendo el ardor en mis nudillos, para que él siempre tuviera un uniforme impecable para ir a la escuela. No importaba el cansancio, ni el frío. Su bienestar era mi única prioridad, un motor que me impulsaba a seguir adelante, día tras día, sin descanso. Mientras Ricardo crecía, mis jornadas laborales se multiplicaban. No me bastaba con limpiar casas de sol a sol. Al caer la noche, me sentaba frente a mi vieja máquina de coser, transformando retazos de tela en prendas que luego vendía para complementar los ingresos. Muchas veces, el cansancio me vencía y me quedaba dormida sobre la tela, despertando con el primer rayo de sol para seguir cosiendo. Mis ojos ardían, mis manos dolían, pero el pensamiento de que cada puntada significaba un plato de comida en la mesa o un libro nuevo para Ricardo me daba la fuerza para seguir adelante, noche tras noche, sin queja alguna. La juventud de mis hijos, Ricardo y Sofía, fue una etapa de constante sacrificio. Recuerdo las veces que me saltaba una comida para asegurarme de que ellos tuvieran suficiente en sus platos, inventando excusas como «no tengo hambre» o «ya comí antes». Mi estómago rugía, pero el ver sus caritas satisfechas, sus sonrisas inocentes, era el alimento más gratificante para mi alma. Sus sueños eran mis sueños, sus anhelos mis anhelos, y yo estaba dispuesta a renunciar a todo, incluso a mi propia salud, con tal de que ellos tuvieran una vida mejor que la mía. El sueño de tener mi propio atelier de costura, un espacio lleno de telas, hilos y creatividad, fue un anhelo que guardé en lo más profundo de mi corazón. Lo postergué una y otra vez, anteponiendo siempre las necesidades de mis hijos a las mías. El dinero que ahorraba, centavo a centavo, no se destinaba a mis pequeños caprichos, sino a la educación de Ricardo, a los libros que pedía, a los cursos que prometían un futuro brillante. Cada billete que entregaba era un pedazo de mi sueño, un sacrificio silencioso que hacía con la esperanza de que mi hijo alcanzara el éxito que yo misma había anhelado. Cuando Ricardo entró a la universidad, el esfuerzo se intensificó. Me levantaba antes del amanecer para preparar su desayuno, asegurándome de que tuviera todo lo necesario para sus estudios. Caminaba largas distancias para ahorrar el dinero del autobús, y cada moneda que llegaba a mis manos era cuidadosamente administrada para cubrir sus matrículas, sus materiales, sus gastos de transporte. No había tiempo para el ocio, para las amistades, para los pequeños placeres de la vida. Mi existencia se había convertido en un engranaje perfecto, diseñado para impulsar el progreso de mi hijo. Incluso cuando Ricardo empezó a trabajar, yo seguí a su lado, ofreciéndole mi apoyo incondicional. Recuerdo cómo le ayudaba a organizar sus papeles, a preparar sus comidas, a cuidar de su ropa, mientras él se sumergía en las exigencias de su nueva vida profesional. Mi papel había evolucionado de madre protectora a asistente silenciosa, siempre dispuesta a tender una mano, a aliviar su carga, a facilitar su camino hacia el éxito, sin esperar reconocimiento, solo el amor y la gratitud de mi hijo. Años después, cuando la economía familiar se vio afectada por una crisis, volví a redoblar mis esfuerzos. Vendía dulces caseros en la calle, bajo el sol inclemente o la lluvia torrencial, con la esperanza de sumar unos cuantos pesos más al presupuesto. Mis manos se agrietaban, mi piel se curtía, pero la imagen de mis hijos, de sus necesidades, me daba la fuerza para seguir adelante.
No había vergüenza en el trabajo honesto, solo la satisfacción de saber que estaba haciendo todo lo posible para mantener a mi familia a flote. Recuerdo una vez, Ricardo estaba enfermo, con fiebre alta, y yo pasé noches enteras velando su sueño, aplicando paños húmedos en su frente, cantándole canciones de cuna para calmarlo. El cansancio era abrumador, pero la preocupación por su salud era más fuerte. Cada vez que abría los ojos y me encontraba allí, a su lado, sentía que todo el esfuerzo valía la pena, que el amor de una madre era la medicina más poderosa, capaz de curar cualquier mal. Incluso en los momentos de mayor agotamiento, nunca me permití flaquear. Pensaba en mi propia madre, en los sacrificios que ella había hecho por mí, y esa memoria me daba la fuerza para seguir adelante. Mis hijos eran mi legado, mi razón de ser, y yo estaba decidida a darles todas las herramientas para que construyeran un futuro próspero, un futuro que yo misma no había podido tener. Mi vida se había convertido en un acto de entrega incondicional, un amor sin límites, sin condiciones. Cada arruga en mi rostro, cada cicatriz en mis manos, son testigos silenciosos de una vida dedicada a la maternidad, a la renuncia, al sacrificio. No me arrepiento de nada de lo que di, de lo que dejé de lado por mis hijos. Creía firmemente que el amor incondicional, la entrega total, era la base de una familia fuerte y unida. Nunca imaginé que un día, esos mismos hijos a quienes di todo, me devolverían la espalda, transformando mi amor en una carga, mi presencia en una molestia. El contraste entre la entrega incondicional que ofrecí y la indiferencia que recibí se ha vuelto una herida abierta en mi corazón. Las noches de desvelo, los trabajos extenuantes, los sueños postergados, todo fue en vano ante el muro de frialdad que mis hijos levantaron a mi alrededor. Daba todo sin esperar nada, pero, en el fondo de mi alma, una parte de mí anhelaba reciprocidad, un mínimo gesto de gratitud, un reconocimiento por los años de esfuerzo y amor. El eco de la risa de mis hijos, que alguna vez llenó mi hogar, ahora es solo un suspiro lejano. Mi vida ha sido un testamento de amor incondicional, una entrega sin límites, pero el silencio en mi apartamento, la frialdad de sus miradas, me recuerdan que, a veces, el sacrificio más grande no es valorado, que la dignidad de una madre puede ser pisoteada por la ingratitud de aquellos a quienes dio la vida. La humillación que sentí aquel día en casa de Ricardo no fue un hecho aislado, era la culminación de años de pequeñas y grandes heridas, de desprecios sutiles que se fueron acumulando hasta formar una montaña de dolor. Recuerdo una de las primeras señales, hacía ya varios años, cuando Ricardo y Carolina organizaron la fiesta de cumpleaños de su hija Isabella y olvidaron invitarme. Me enteré por casualidad, por una vecina bien intencionada, que me preguntó si ya había comprado el regalo. Sentí un vacío en el estómago, como si me hubieran arrancado una parte de mí, y me justifiqué a mí misma, pensando que quizás había sido un error, un despiste. Pero el dolor, ese dolor era real. Las frases cortantes de Carolina, mi nuera, se volvieron cada vez más frecuentes, como pequeñas agujas que se clavaban en mi piel. Madre, ¿por qué no se queda en casa? Ya no tiene edad para andar en la calle sola, me decía con una falsa preocupación, que ocultaba un deseo palpable de mantenerme apartada, invisible. Sus opiniones ya no son tan relevantes en estos tiempos. Las cosas han cambiado mucho. Soltaba con una sonrisa condescendiente, minimizando cada palabra que salía de mi boca, desvalorizando mi experiencia, mi sabiduría. Cada comentario era un golpe, una reafirmación de que mi lugar en sus vidas se reducía a una figura decorativa, a un mueble viejo que estorbaba. La desvalorización no se limitaba a las palabras, también se manifestaba en gestos, en actitudes, en el desprecio público y privado. Recuerdo un almuerzo familiar en casa de Sofía, mi hija menor, donde Ricardo y Carolina me relegaron a la cocina, bajo la excusa de ayudar. Mientras ellos disfrutaban de la conversación en la mesa principal, yo comía sola, de pie, sintiendo las miradas de lástima de Sofía, pero sin que ella interviniera. El plato en mis manos pesaba más que la comida misma, y cada bocado era un trago amargo de humillación,
un recordatorio de mi insignificancia en su mundo. Los ojos de Ricardo, antes llenos de admiración, ahora solo reflejaban impaciencia y aburrimiento cuando intentaba compartir alguna anécdota o consejo. Su mirada se perdía en el horizonte o se clavaba en su teléfono, ignorando por completo mis palabras, mis sentimientos. Era como si mi voz se hubiera vuelto inaudible para él, mi presencia imperceptible. Esa sensación de ser ignorada, de ser invisible en la vida de mi propio hijo, era una de las torturas más crueles que podía experimentar. Las reuniones familiares se convirtieron en un suplicio. Mi presencia era tolerada, pero nunca bienvenida. Las conversaciones se silenciaban cuando yo me acercaba, o cambiaban de tema abruptamente, como si yo fuera una intrusa, una amenaza a su paz. Los temas de conversación giraban en torno a sus viajes, a sus logros, a sus planes futuros, y yo me sentía excluida, una espectadora pasiva en la película de sus vidas. El contraste con los días en que yo era el centro de su universo, la figura a la que recurrían para todo, era desgarrador. La Nora, Carolina, se erigió como la principal catalizadora del conflicto. Era ella quien susurraba al oído de Ricardo, quien lo manipulaba con comentarios venenosos sobre mi vejez y mi inutilidad. Su sonrisa falsa, su voz melosa, eran una máscara que ocultaba una crueldad calculada. Sentía su desprecio como una presencia física, un aura gélida que me envolvía cada vez que estaba cerca, y su influencia sobre mi hijo era innegable, destructiva. Incluso el grupo de WhatsApp de la familia, que al principio me había parecido una forma de mantenerme conectada, se convirtió en otra fuente de dolor. Mis mensajes eran ignorados, mis preguntas quedaban sin respuesta, mientras ellos conversaban animadamente sobre planes de los que yo era excluida. El silencio digital era tan hiriente como el silencio en persona, un recordatorio constante de que mi lugar en sus vidas era cada vez más pequeño, más insignificante. Las Navidades, antes tan llenas de alegría y calor familiar, se volvieron una tortura. Recuerdo una cena en la que Ricardo, sin siquiera mirarme a los ojos, me dijo: «Madre, este año no necesitamos su ayuda con la cena. Carolina ya tiene todo organizado». Sus palabras, dichas con una frialdad cortante, me hicieron sentir como una carga, como si mi presencia fuera un estorbo, en lugar de una bendición. Mi corazón se encogió y tuve que reprimir las lágrimas para no darle la satisfacción de verme sufrir. El desinterés de mi hijo se manifestaba en cada detalle. Nunca me preguntó cómo estaba, si necesitaba algo, si me sentía sola. Sus llamadas eran para pedirme favores, para recordarme alguna obligación, nunca para saber de mí, para ofrecerme compañía. Me había convertido en un recurso, en una herramienta, en lugar de una madre. Y esa deshumanización, esa indiferencia hacia mi bienestar, era una de las peores formas de dolor. La sensación de invisibilidad, de ser una sombra en sus vidas, se volvió cada vez más profunda. Era como si mi existencia misma se estuviera diluyendo, borrando lentamente. No era solo el dolor de la ingratitud, sino la angustia de sentirme borrada, de que mi historia, mis sacrificios, mis sueños, no tuvieran ningún valor para ellos. Y en ese abismo de insignificancia, comencé a cuestionar mi propio valor, mi propia existencia. La pena que sentía por mí misma se mezclaba con una indignación creciente. ¿Cómo era posible que aquellos a quienes di todo, quienes sacrifiqué mi propia vida, pudieran tratarme con tanto desdén? ¿Cómo podían ignorar el amor incondicional que siempre les ofrecí? La injusticia se clavaba en mi alma, alimentando una llama silenciosa de resentimiento que, hasta entonces, había mantenido oculta, reprimida. Y así, la vida continuaba, con cada día trayendo una nueva dosis de desprecio, una nueva punzada de dolor. La sonrisa de Carolina, el desinterés de Ricardo, el silencio de mi apartamento, todo conspiraba para recordarme mi insignificancia. Pero en lo más profundo de mi ser, una resistencia silenciosa comenzaba a gestarse, una promesa tácita de que, un día, esta Elena invisible se levantaría, y aquellos que me habían humillado verían la fuerza que siempre subestimaron. Aquella tarde,
Al regresar a mi apartamento después de la humillación en casa de Ricardo, algo se quebró dentro de mí. No fue un estruendo, ni un lamento. Fue un clic silencioso, como el de una cerradura que se cierra para siempre. Me senté en mi sillón favorito, el que Miguel y yo compartíamos, y miré el álbum de fotos familiar que descansaba en la mesa de centro. Mis ojos se detuvieron en una imagen antigua, donde Ricardo, siendo un niño, me abrazaba con fuerza, su carita llena de alegría. Sentí una punzada de dolor, pero esta vez no fue de tristeza, sino de indignación. Era el punto de ruptura. En ese instante, me levanté y caminé hacia el viejo espejo del pasillo. Miré mi reflejo. Una mujer envejecida, con el cabello plateado y las arrugas marcadas por el tiempo y el dolor. Pero en mis ojos, por primera vez en mucho tiempo, vi una chispa, un fuego que creía extinto. Era la llama de la dignidad, de la autoestima que había dejado que pisotearan durante tanto tiempo. Ya no era la Elena sumisa, la madre que imploraba amor. Era una mujer que, en silencio, decidía recuperar su propio valor. Mi primera acción fue simbólica, pero liberadora. Fui a mi habitación, abrí el armario y saqué una vieja caja llena de recuerdos de mis hijos, dibujos de la infancia, cartas del colegio, pequeños objetos que me habían regalado a lo largo de los años. Entre ellos, encontré una fotografía en la que Ricardo y Carolina sonreían, abrazados, en su boda. Con una calma inesperada, tomé la foto y la rasgué por la mitad. No con rabia, sino con la fría certeza de que esa imagen, como la relación con ellos, ya no representaban nada para mí. Después, con una determinación renovada, abrí la puerta de mi apartamento y miré hacia el pasillo. Era como si, al mirar hacia afuera, estuviera abriendo una nueva etapa en mi vida. No era una huida, sino un reencuentro conmigo misma. Sentí el impulso de salir, de caminar, de respirar un aire nuevo, lejos del encierro de mis propias penas. Cada paso que di, alejándome de aquel lugar que se había convertido en mi prisión emocional, fue un acto de liberación, un grito silencioso de independencia. Esa misma noche, decidí hacer algo diferente. En lugar de sumirme en la lectura de un libro triste o mirar televisión, tomé mis viejas agujas de tejer y un ovillo de lana que había guardado por años. Comencé a tejer una bufanda, no para venderla, ni para regalarla, sino para mí. Cada punto era una meditación, un acto de sanación, una forma de reconectar con la Elena que había sido, la mujer creativa que se había sacrificado por otros y que ahora, finalmente, se permitía volver a soñar. Los días siguientes fueron un proceso de pequeñas transformaciones silenciosas. Comencé a cuidar más de mí misma. Me levantaba temprano, preparaba desayunos nutritivos, salía a caminar por el parque cercano, respirando el aire fresco y sintiendo el sol en mi piel. Observaba a la gente, sus rostros, sus historias, y me di cuenta de que el mundo seguía girando, lleno de posibilidades, más allá de las paredes de mi dolor, de la ingratitud de mis hijos. Dejé de esperar sus llamadas, sus visitas, sus muestras de afecto. Me liberé de la carga de la expectativa, de la angustia de la decepción. Cada vez que el teléfono sonaba, y no era ninguno de ellos, ya no sentía la misma punzada de dolor. En cambio, sentía una extraña sensación de ligereza, como si una cadena invisible se hubiera roto. Era un despertar lento, pero imparable, hacia una nueva forma de vivir. Una forma de vivir para mí misma. Comencé a visitar la biblioteca del barrio con más frecuencia, devorando libros sobre historias de mujeres fuertes, de superación, de reinvención. Cada página era una fuente de inspiración, una confirmación de que no estaba sola en mi lucha, de que muchas otras habían transitado caminos similares y habían encontrado la luz al final del túnel. Aprendí que la fortaleza no reside en la confrontación, sino en la resiliencia silenciosa, en la capacidad de reconstruir la propia vida desde las cenizas. En mi interior se gestaba un plan, no de venganza, sino de justicia. Ya no buscaría su amor, porque había entendido que el amor verdadero no se mendiga, no se exige. En cambio, buscaría mi propia paz, mi propia dignidad. Y en ese camino, aquellos que me habían subestimado, que habían pisoteado mi corazón,
tendrían que enfrentar las consecuencias de sus acciones, no por mi ira, sino por la fuerza implacable de la verdad. Mi despertar no fue un grito, sino un murmullo. No busqué confrontación, sino reclusión. En el silencio de mi apartamento, comencé a trazar mi nuevo destino. La tristeza persistía, como una cicatriz, pero ahora venía acompañada de una determinación fría, de una claridad que nunca antes había poseído. La Elena que había sido sumisa, que había implorado amor, había muerto. En su lugar, emergía una nueva mujer, una con una fuerza silenciosa, una que ya no estaría dispuesta a ser una víctima. Fue en ese momento de profunda introspección que recordé las palabras de Miguel, mi esposo, palabras que habían resonado en mi mente durante años, pero cuyo verdadero significado solo ahora comenzaba a comprender. Él siempre me dijo: las personas solo valoran lo que conquistan, no lo que se les da de mano besada. Aquella frase, que antes me parecía una máxima de vida, ahora se revelaba como una clave, un faro en la oscuridad, guiándome hacia un camino que yo misma debía forjar, sin depender de la aprobación o el amor de nadie más. Y así, en la quietud de mi hogar, lejos de las miradas de los demás, lejos de la indiferencia de mis hijos, la verdadera transformación comenzó. No fue un acto de ira, sino de profunda reflexión y autoafirmación. Cada pequeña acción, cada pensamiento, cada decisión, me acercaba más a la mujer que estaba destinada a ser. Una mujer que, aunque herida, se levantaría con una dignidad inquebrantable, lista para reescribir su propia historia. Fue en una de esas tardes de reclusión, mientras organizaba los viejos papeles de Miguel, que tropecé con una caja de madera escondida en el fondo de su armario. Era una caja sencilla, sin adornos, pero el peso que sentí al levantarla me indicó que contenía algo más que simples recuerdos. Al abrirla, mis ojos se posaron en documentos amarillentos por el tiempo y un testamento antiguo, con la firma inconfundible de mi difunto esposo. El corazón me dio un vuelco. Aquel era un Miguel que yo no conocía del todo, un hombre que, incluso en su ausencia, seguía sorprendiéndome con su visión y su cautela. Entre los papeles, encontré la justificación de Miguel para mantener aquel secreto. Las personas solo dan valor a lo que conquistan, no a lo que les es dado de mano besada. Sus palabras resonaron en mi mente como una profecía, un presagio de la ingratitud que mis hijos mostrarían años después. Él, visionario y precavido, había invertido silenciosamente en acciones de una empresa de tecnología emergente y había adquirido varias propiedades a mi nombre en un período en que nuestros hijos eran jóvenes. Temía, con justa razón, que una herencia mal administrada pudiera corromperlos y desviar su camino. Mis manos temblaban al desdoblar la escritura de una hermosa casa de playa, una propiedad que siempre había admirado, pero cuya existencia, a mi nombre, ignoraba por completo. Luego, encontré un contrato de sociedad en una pequeña empresa de importación y exportación de productos artesanales, un negocio que Miguel había iniciado casi en secreto y que, para mi asombro, era mucho más próspero de lo que jamás imaginé. La revelación era impactante. Mi esposo, a quien yo creía conocer tan bien, había construido un imperio discreto, pensando siempre en mi bienestar y protección. Pero el verdadero shock llegó al descubrir los extractos de una cuenta bancaria suiza, con un valor sustancial, todo a mi nombre. La cifra era astronómica, mucho más de lo que jamás hubiera imaginado poseer. Aquel era el verdadero legado de Miguel, un poder oculto que había dejado para protegerme de un futuro incierto, de la posible avaricia de quienes yo creía mis herederos. Las lágrimas brotaron de mis ojos, no de tristeza, sino de una mezcla de gratitud y una profunda comprensión de la magnitud del amor de mi esposo. La revelación de este secreto no solo me otorgaba una fortuna material, sino también una nueva perspectiva sobre mi propia vida. Miguel no solo me había dejado bienes, sino también una lección, una herramienta para mi propia emancipación. Aquel era el verdadero poder oculto que él había construido para mí, un escudo contra la adversidad, una oportunidad para reinventarme y, quizá, para finalmente hacer justicia. Sentí una fuerza renovada, una determinación que antes creía perdida.
En ese momento comprendí que la soledad que me había abrazado no era un fin, sino un nuevo comienzo. El secreto de Miguel era la llave que abría la puerta a una vida de independencia y dignidad. Las lágrimas que derramé no eran de debilidad, sino de una nueva claridad. Miré los documentos una y otra vez, con incredulidad y asombro. Aquel legado no era solo dinero, era la voz de Miguel diciéndome: «Elena, nunca estarás sola, siempre tendrás la fuerza para levantarte». Determinada y con una nueva luz en mis ojos, lo primero que hice fue contactar a la doctora Sofía Alarcón. Era una abogada experimentada y, más importante aún, una amiga de toda la vida de mi familia, una mujer en quien confiaba plenamente y que siempre había mostrado una integridad inquebrantable. La cité en mi apartamento, un lugar discreto donde podíamos hablar sin ser interrumpidas, y con un nudo en la garganta, pero con la mente clara, le revelé el secreto de Miguel, mostrándole los documentos que cambiarían el rumbo de mi vida y, sin saberlo, el de mis hijos. La doctora Alarcón, con su profesionalismo habitual, analizó cada documento con meticulosidad, sus ojos recorriendo las cláusulas y las cifras. Su expresión, inicialmente de asombro, se transformó en una sonrisa de aprobación al comprender la magnitud del legado de Miguel. Juntas, trazamos un plan estratégico, discreto y silencioso. El primer paso fue actualizar mi testamento. Con una pluma firme, eliminé a Ricardo y Carolina como principales herederos, estableciendo condiciones rigurosas para la división de mis bienes, priorizando la educación y el futuro de mis netos, Isabela, Mateo y Luna, y confiando la mayor parte a Sofía, mi hija menor, quien, a pesar de sus fallas, siempre había mostrado un ápice de compasión. Recuperar el control total de mis propiedades fue mi siguiente movimiento. Con la asesoría de la doctora Omraji Alarcón, vendí algunas de las propiedades menos significativas, aquellas que no tenían un valor sentimental profundo, y utilicé el capital para invertir en mi antiguo sueño, un atelier de costura y bordado. No era solo un negocio, era una parte de mí que había permanecido dormida durante décadas, una pasión que ahora podía florecer. Cada tela que elegía, cada hilo que enhebraba, era un acto de autoafirmación, un renacimiento silencioso de la mujer que siempre quise ser. Pero había algo más, un acto simbólico que se sentía como una herida abierta en mi alma. Mis hijos, después de la muerte de Miguel, habían vendido la pequeña casa de mi infancia, mi refugio, mi santuario de recuerdos, bajo la excusa de costos de mantenimiento. Aquel lugar, donde había crecido, donde había forjado mis primeros sueños, fue arrebatado con una frialdad que aún me dolía. Con una mezcla de determinación y nostalgia, decidí readquirirla. Fue un proceso largo, silencioso, pero cada paso hacia la recuperación de aquel pedazo de mi pasado fue un bálsamo para mi alma. La readquisición de mi casa de infancia no fue solo una transacción inmobiliaria, fue un reencuentro con mi historia, con mis raíces. Al entrar de nuevo por aquella puerta, sentí la calidez de los recuerdos, el eco de las risas de mis padres, la inocencia de mi niñez. Aquel refugio simple, lleno de memorias, fortaleció mi alma y mi determinación. Era mi base, mi punto de partida para la virada que se avecinaba, un recordatorio constante de quién era yo, Elena, más allá de la sombra de la ingratitud de mis hijos. Mientras tanto, en la superficie, mi vida seguía igual, o al menos, eso era lo que mis hijos creían. Yo seguía siendo la abuela Elena, la viuda frágil y solitaria, ajena a los asuntos del mundo. Pero debajo de esa apariencia, un torbellino de actividad estratégica se desataba. Cada día era una nueva pieza en el rompecabezas, un nuevo paso hacia la justicia que tanto anhelaba. La tensión era palpable. El miedo a ser descubierta me acechaba en cada esquina, pero la determinación de recuperar mi dignidad era más fuerte que cualquier temor. Cada reunión con la doctora Alarcón era un avance, una consolidación de mi plan. Hablamos de fideicomisos, de inversiones, de cómo proteger mis activos de cualquier intento de mis hijos de revertir mi decisión. La estrategia era clara: mover las piezas en silencio, sin levantar sospechas, hasta que llegara el momento de la revelación, el momento de la verdad
que los confrontaría con la realidad de sus acciones. La paciencia se había convertido en mi mejor aliada, y la discreción, mi arma más poderosa. El proceso no estuvo exento de riesgos y dudas. Hubo momentos en que el miedo me invadió, en que la soledad parecía más pesada que nunca. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Valía la pena todo este esfuerzo? Pero cada vez que esas dudas me asaltaban, la imagen de Ricardo gritándole a Isabella, la indiferencia de Carolina, el recuerdo de todos mis sacrificios, me daban la fuerza para seguir adelante. Esta no era solo una cuestión de dinero, era una cuestión de justicia, de dignidad, de amor propio. El atelier de costura no solo me proporcionaba un ingreso, sino que también se convirtió en un refugio, un lugar donde mi creatividad fluía libremente. Conocí a otras mujeres, compartimos historias, risas, sueños. En aquel espacio, rodeada de telas y colores, me sentía viva de nuevo, reconectada con la Elena que había dejado de lado por tanto tiempo. Aquel era mi pequeño reino, mi lugar en el mundo, donde la única regla era la pasión por el arte y la libertad de ser yo misma. Con cada paso, con cada documento firmado, sentía que una carga se liberaba de mis hombros. La opresión que me había asfixiado durante años comenzaba a disiparse, reemplazada por una sensación de empoderamiento, de control sobre mi propio destino. Ya no era la víctima, la mujer vulnerable. Era la arquitecta de mi propio futuro, la protagonista de mi propia historia, y aquella realización me llenaba de una fuerza inquebrantable. Mientras yo, Elena, trazaba meticulosamente mi plan de acción, mis hijos, Ricardo y Sofía, y mi nuera, Carolina, vivían en una burbuja de autoengaño, convencidos de que yo era la misma mujer frágil y desamparada de siempre. Ellos creían que mi vida se reducía a la melancolía de mi apartamento, a la soledad de mi viudez, y que mis días transcurrían en una rutina monótona de quejas y lamentos. Se equivocaban, y esa ceguera, esa soberbia, sería su mayor error. Recuerdo una ocasión en que Carolina me llamó, con un tono de voz que pretendía ser amable, pero que rezumaba con descendencia. «Madre, ¿cómo está? Supongo que aburrida en casa, ¿verdad? Debería salir más», dijo, sin saber que en ese preciso instante yo regresaba de una sesión de pilates, donde mis músculos, antes adoloridos, comenzaban a recuperar la fuerza. Fingí un suspiro cansado y le respondí con voz débil: «Sí, querida, aquí, con mis recuerdos. La edad no perdona». Su risita al otro lado del teléfono fue la confirmación de que su percepción de mí seguía intacta. La vida que llevaba era una dualidad constante. Por un lado me presentaba como la abuela Elena, la viuda que necesitaba ayuda, la mujer que siempre estaba disponible para cuidar a sus nietos cuando ellos no querían hacerlo. Por otro, cada día me fortalecía en silencio, asistiendo a reuniones con la doctora Alarcón, supervisando las obras de mi atelier, gestionando mis nuevas inversiones con una agudeza que ni yo misma sabía que poseía. Era como una actriz en su mejor papel, interpretando un personaje que los mantenía confiados, mientras en bambalinas la verdadera Elena tramaba su jugada maestra. Incluso cuando Ricardo venía a verme, sus visitas eran breves, superficiales, siempre con un aire de obligación. Se sentaba en mi sala, miraba el reloj con disimulo y me preguntaba sobre mi salud con una voz monótona. Yo, con una sonrisa amable, le hablaba de mis achaques, de los dolores en las rodillas, de lo difícil que era mantener la casa sola. Mientras él asentía con impaciencia, yo, en mi mente, repasaba los últimos movimientos de mis cuentas bancarias, las negociaciones para la compra de mi antigua casa, la planificación de la gran revelación. Mi atelier de costura se convirtió en mi santuario y mi cuartel general. Allí, entre hilos y telas, recibía a la doctora Alarcón. Discutíamos los avances del plan, firmábamos documentos que sellarían el destino de mis hijos. Las costuras eran mi distracción, mi terapia, pero también un símbolo de la reconstrucción de mi propia vida, punto a punto. Mis manos, que antes temblaban por la debilidad, ahora se movían con la precisión de una estratega, tejiendo no solo telas, sino también el entramado de mi venganza silenciosa.
Los pequeños detalles eran mi mayor fuente de regocijo. Cuando Ricardo y Carolina me pedían que cuidara de Isabela, siempre me mostraba agotada al final del día, exclamando lo mucho que me costaba seguirlos. Ellos, ajenos a la verdad, se sentían aliviados y hasta superiores, sin sospechar que, minutos antes, había estado en una sesión intensa con mi preparador físico, recuperando la vitalidad que la vida me había arrebatado. Su ceguera me daba una ventaja inigualable. La soledad, que antes me oprimía, se transformó en mi aliada. Me permitía operar en las sombras, sin miradas indiscretas, sin preguntas incómodas. Mis vecinos pensaban que vivía una vida tranquila y sin sobresaltos, mientras yo, Elena, me reunía con banqueros suizos a través de videollamadas, con arquitectos para la renovación de mi nueva casa y con expertos en arte para mi atelier. Mi mundo se había expandido de una manera que ellos nunca podrían imaginar. Cada vez que mis hijos me subestimaban, que me trataban con desdén o piedad, sentía una punzada de dolor, sí, pero también una reafirmación de mi propósito. Su arrogancia era el combustible de mi determinación. No buscaba venganza por la ira, sino por la justicia, por la dignidad que me habían robado. Y cada pequeño triunfo silencioso, cada paso que daba hacia mi objetivo, era una victoria personal que me llenaba de una satisfacción inmensa. Era la calma antes de la tormenta. Mis hijos seguían creyéndome una pieza insignificante en el tablero de sus vidas, sin sospechar que yo, la abuela frágil, estaba a punto de mover la pieza más importante del juego. La paciencia se había vuelto mi virtud, la discreción mi arte, y la fe en mi propio valor, mi guía inquebrantable. Se acercaba el momento en que la verdad saldría a la luz, y la vida, tal como la conocían, se desmoronaría ante sus ojos. La noche de Navidad siempre había sido sagrada para mí, un día de unión y alegría familiar. Pero este año sería el escenario de la verdad, el momento en que la farsa se desmoronaría. Había convocado a Ricardo, Sofía y Carolina a mi apartamento, bajo el pretexto de una cena especial de Nochebuena. La mesa estaba puesta con el esmero de siempre, la comida humeante en los platos, el árbol de Navidad brillando con luces cálidas. Todo parecía normal, pero el aire estaba cargado de una tensión invisible, una quietud que presagiaba la tormenta que estaba a punto de desatarse. Cuando todos se sentaron, con sus sonrisas forzadas y sus miradas impacientes, tomé una profunda respiración. El corazón me latía con fuerza, pero mi voz salió firme, con una claridad que los sorprendió. «Queridos hijos», comencé, mirando a Ricardo a los ojos, «y querida Carolina, esta noche no es una cena cualquiera. Es una noche para la verdad, una verdad que he guardado en silencio durante demasiado tiempo, pero que ahora, finalmente, necesita ser revelada». El ambiente se tensó de inmediato. Las sonrisas se borraron de sus rostros, reemplazadas por la confusión y una creciente aprensión. Abrí una carpeta que había estado discretamente a mi lado y saqué los documentos. «Como saben», continué, «Miguel, mi amado esposo, era un hombre previsor, y aunque siempre confió en nuestro amor, también pensó en mi futuro, en mi protección. Extendí la escritura de la casa de Playa, el contrato de sociedad de la empresa y los extractos de la cuenta suiza sobre la mesa, uno por uno. Ricardo, al ver los papeles, se puso pálido, y Carolina, con la boca abierta, no podía creer lo que veía en sus ojos. «Esta casa de Playa», señalé el documento, «que ustedes creían que formaba parte de mi modesta herencia, en realidad siempre estuvo a mi nombre, resguardada de cualquier contingencia». Ricardo se levantó de golpe, su silla arrastrándose ruidosamente por el suelo. «Madre, ¿qué significa esto? Eso es imposible. Esos papeles deben ser falsos», exclamó, su voz cargada de ira y desesperación. Su incredulidad era palpable. Su mundo, basado en la premisa de mi insignificancia, comenzaba a tambalearse. Con una serenidad que los descolocó, lo miré a los ojos. «No, Ricardo, no son falsos. Tu padre, mi esposo, fue un hombre sabio. Él invirtió en secreto, pensando en mí, en un futuro en el que yo pudiera estar protegida». Luego le mostré los extractos bancarios. «Esta cuenta
que contiene una suma considerable. Es mi verdadero legado. Un legado que tu padre se encargó de blindar para que nadie, absolutamente nadie, pudiera arrebatármelo. Y más importante aún, es un testamento de su amor y confianza en mí, no en ti. Carolina, hasta entonces silenciosa, estalló. Esto es una locura, Elena. Es una artimaña para quedarse con todo. Ricardo, haz algo, gritó, con el rostro enrojecido por la ira y el pánico. La máscara de falsa amabilidad se había caído por completo, revelando la verdadera esencia de su avaricia. Su desesperación era un espectáculo para mis ojos, una confirmación de que mi plan estaba funcionando a la perfección, que la verdad estaba golpeando donde más les dolía. «No hay artimaña aquí, Carolina», respondí con calma, mi voz resonando con una autoridad que nunca antes habían escuchado. «Solo la verdad. Y la verdad es que, durante años, me trataron como un estorbo, como una carga. Ignoraron mis necesidades, mis sentimientos, mis sacrificios. Pero yo, la anciana frágil, he estado trabajando en silencio, recuperando lo que es mío por derecho y estableciendo nuevas reglas. La sorpresa en sus rostros era total, la inversión de roles era innegable, y el poder, que antes residía en ellos, ahora era mío. Saqué el Nuevo Testamento, recién actualizado, y lo puse sobre la mesa. Y para que no queden dudas, dije con cada palabra un golpe certero, he actualizado mi propio testamento. Ricardo, Carolina, ustedes ya no son mis principales herederos. El silencio se hizo ensordecedor. Ricardo se desplomó en su silla, con los ojos vacíos, mientras Carolina se cubría la boca con las manos, incrédula. Sofía, mi hija menor, los miraba con una mezcla de lástima y alivio. La casa de playa, continué, mi voz firme y decidida, se convertirá en un fondo para la educación de mis amados nietos, Isabela, Mateo y Luna. Un fondo que será administrado por Sofía, quien, a pesar de sus imperfecciones, ha demostrado tener un corazón más noble. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de gratitud y de una comprensión profunda. Ricardo, por su parte, intentó argumentar, balbucear excusas, pero lo interrumpí con un gesto de la mano. Ricardo, es hora de que aprendas a construir tu propio camino, sin depender de lo que te sea dado. Es hora de que entiendas que el respeto y el amor no se compran con dinero, ni se exigen con gritos, se ganan con acciones, con compasión, con dignidad. Mis palabras, dichas sin ira, sino con una fría convicción, lo golpearon más fuerte que cualquier reproche. Él, el primogénito, el que siempre se había visto como el heredero principal, estaba ahora despojado de sus privilegios. La dinámica de poder se invirtió por completo. Yo, Elena, la que había sido pisoteada, humillada, asumía el liderazgo de la familia, dictando las nuevas reglas con una serenidad que me hacía parecer invencible. No había gritos, no había reproches, solo hechos contundentes, documentos irrefutables que desnudaban la verdad de sus acciones y el alcance de mi propia transformación. La cena de Navidad se había convertido en un tribunal, y yo, la acusada, era ahora la jueza. El peso de la humillación que Ricardo y Carolina me habían infligido durante años se volvió contra ellos. Sus rostros reflejaban no solo la sorpresa, sino también la vergüenza, la impotencia. Habían subestimado a la abuela Elena y ahora se enfrentaban a las consecuencias de su propia soberbia. El clímax de la confrontación no fue una explosión, sino una implosión silenciosa, un desmoronamiento de su mundo, ladrillo a ladrillo, ante mis propios ojos. Y en medio de todo esto pensé en Miguel, en su sabiduría, en su amor. Él siempre supo que la verdadera riqueza no está en las posesiones materiales, sino en la dignidad, en la integridad, en la capacidad de amar y ser amado. Y en ese momento, al ver el desconcierto en los rostros de mis hijos, supe que, finalmente, había honrado su legado, no solo al proteger su fortuna, sino al restaurar mi propio valor. El silencio que siguió a mi revelación fue más ensordecedor que cualquier grito. Ricardo, con el rostro descompuesto, intentó balbucear algo, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Carolina, por su parte,
Se levantó de la mesa abruptamente, sus ojos inyectados en sangre, como si quisiera lanzarse sobre mí. Sin embargo, su furia se transformó rápidamente en desesperación. El juego había terminado, y las reglas las dictaba yo, con una calma que sorprendió incluso a Sofía. Me levanté y me dirigí a la cocina, regresando con una pequeña caja de madera que contenía las llaves de mi antigua casa de infancia, ahora nuevamente mía. «Ricardo», dije, extendiendo la mano con las llaves, «esta es la llave de mi casa. La que ustedes vendieron ha sido readquirida, y para ti no hay más acceso a mis propiedades, ni a mis cuentas, ni a mi vida. Es hora de que construyas tu propio camino, sin atajos, sin herencias fáciles». La humillación en el rostro de Ricardo era palpable. Su orgullo, su soberbia, se desmoronaban ante mis ojos. Carolina, al ver que su plan de vivir a costa de mi fortuna se desvanecía, comenzó a sollozar amargamente, un llanto de rabia y frustración, no de arrepentimiento. Sofía, con una mirada de alivio, se acercó a mí y me abrazó con fuerza. Un gesto que, en ese momento, significó más que cualquier palabra de gratitud. La ruptura fue total, abrupta. Ricardo y Carolina se levantaron de la mesa. La cena navideña convertida en un campo de batalla emocional. No hubo despedidas, solo el eco de sus pasos apresurados al salir de mi apartamento, dejando tras de sí un rastro de dolor y un silencio que, esta vez, era liberador. Las luces del árbol de Navidad seguían brillando, pero su resplandor ahora iluminaba una nueva era para mí, una era de paz y justicia. Días después, la doctora Arati Alarcón me acompañó al tribunal para formalizar los cambios en mi testamento y en la administración de mis bienes. Cada firma, cada sello, era un acto de confirmación de mi nueva realidad. No había euforia en mi corazón, sino una profunda sensación de alivio y una quietud que solo la justicia puede traer. Pensé en Miguel, en su visión, y en cómo su amor me había proporcionado las herramientas para este momento. La noticia de la nueva Elena se esparció rápidamente entre la familia y los conocidos. Muchos no podían creerlo. La imagen de la abuela frágil y vulnerable había sido tan arraigada que les costaba asimilar mi transformación. Pero aquellos que me conocían de verdad, aquellos que habían sido testigos silenciosos de mi sufrimiento, me miraban con admiración y respeto, un reconocimiento que valía más que cualquier fortuna. Mi atelier de costura, que antes era un sueño distante, se convirtió en una realidad vibrante. Las máquinas zumbaban, las telas cobraban vida bajo mis manos expertas, y el lugar se llenó de risas y conversaciones. No era solo un negocio, era un espacio de empoderamiento, un refugio para otras mujeres que, como yo, buscaban un nuevo propósito en la vida. Cada puntada era un recordatorio de mi fortaleza, de mi capacidad para reconstruir, para florecer. La casa de mi infancia, mi refugio, fue renovada con amor y esmero. Los recuerdos que antes me oprimían, ahora me abrazaban con calidez. Era un lugar de paz, un santuario donde podía ser yo misma, lejos de las expectativas y los juicios de los demás. Cada rincón de la casa era un testimonio de mi resiliencia, de mi capacidad para volver a mis raíces y encontrar la felicidad en la simplicidad de la vida. Ricardo y Carolina tuvieron que enfrentar las consecuencias de sus acciones, la pérdida de la herencia, la humillación pública, la ruptura total conmigo. Los dejó en una posición precaria. La vida que habían dado por sentada, la riqueza que creían asegurada, se desvaneció ante sus ojos, obligándolos a construir su propio camino desde cero. Un desafío que nunca habían imaginado. La justicia había llegado. No con ira, sino con una frialdad implacable. Y yo, Elena, simplemente observé. No había rencor en mi corazón, solo una profunda sensación de paz. Había recuperado mi dignidad, mi independencia, mi voz. La venganza silenciosa no había sido un acto de crueldad, sino un acto de autoafirmación, de poner límites, de recordarle al mundo que el amor de una madre es inquebrantable, pero su paciencia tiene límites, y la dignidad es así, es innegociable. El clímax y las consecuencias se manifestaron en la paz que encontré. La serenidad que me envolvía era la prueba de que había tomado el control de mi vida.
Ya no necesitaba la validación de nadie. Mi valor residía en mí misma. La puerta de mi apartamento, que antes había sido el umbral de mi soledad, ahora se abría a un futuro lleno de posibilidades. Un futuro que yo misma estaba construyendo, paso a paso, con cada puntada de mi aguja, con cada latido de mi corazón renovado. Mi nueva vida floreció en la sencillez y la autenticidad, lejos del brillo superficial de las pretensiones y la ingratitud. La vieja casa de mi infancia, ahora completamente renovada, se convirtió en mi refugio, un espacio donde cada rincón respiraba paz y donde los recuerdos felices no se mezclaban con el dolor del presente. Las paredes, antes desnudas, estaban adornadas con mis propios bordados, cuadros de colores vibrantes y piezas de arte que me recordaban la belleza de la vida. Allí, entre la luz que se colaba por las ventanas y el aroma a flores frescas, finalmente encontré la serenidad que tanto había anhelado. Mi atelier de costura, que en mis sueños era solo un pequeño rincón, se transformó en un próspero negocio y un vibrante centro comunitario. Mujeres de todas las edades venían a aprender, a compartir sus historias, a encontrar inspiración en el arte de crear con sus propias manos. El zumbido de las máquinas de coser, las risas de mis alumnas, el intercambio de ideas, todo ello llenaba el espacio de una energía revitalizante. Me convertí en una mentora, una amiga, una fuente de apoyo para muchas, y en cada mirada de gratitud encontraba un eco de mi propia superación. Las mañanas las dedicaba a mi atelier, sumergiéndome en el placer de crear, de enseñar, de ver cómo mis diseños cobraban vida. Las tardes, a menudo las pasaba con Sofía y mis nietos, Isabela, Mateo y Luna. Sofía, con el tiempo, había madurado y valoraba mi presencia en su vida. Compartíamos conversaciones profundas, risas sinceras y momentos de complicidad que sanaban las viejas heridas. Ver a mis nietos crecer, jugar y aprender en mi casa, en el atelier, era un bálsamo para mi alma, un recordatorio de que el amor verdadero siempre encuentra un camino para florecer. Viajaba esporádicamente con Sofía y los niños, explorando nuevos lugares, disfrutando de la libertad de mis días. Recordaba las veces que había pospuesto mis propios sueños por el bienestar de mis hijos, y ahora, cada viaje, cada experiencia, era un acto de celebración, una forma de recuperar el tiempo perdido, la brisa del mar en la casa de playa, las caminatas por senderos desconocidos, la emoción de descubrir nuevas culturas. Todo era un regalo, una confirmación de que la vida, a mis 68 años, aún tenía mucho que ofrecerme. Mis problemas de salud, que antes me parecían una carga insuperable, disminuyeron con el tiempo. El estrés de la ingratitud, de la soledad, se había disipado, y con ello, muchas de mis dolencias. Me cuidaba, hacía ejercicio, comía bien, y mi cuerpo, que tanto había sufrido, comenzó a responder. La vitalidad que sentía era un testimonio de que la paz interior tiene un impacto profundo en el bienestar físico, una lección que había aprendido a duras penas, pero que ahora abrazaba con gratitud. Ricardo y Carolina, por su parte, se enfrentaron a la cruda realidad de sus acciones. El éxito material que tanto anhelaban se les escapaba de las manos, y la vida que antes les resultaba tan fácil se había vuelto un desafío constante. La sociedad de la que se sentían parte ahora los miraba con desconfianza, y la humillación de su exposición pública los había relegado a un segundo plano. Observaba desde la distancia, sin regocijo, solo con la fría certeza de que cada uno cosecha lo que siembra. La verdadera riqueza, aprendí, no estaba en el dinero, ni en las posesiones, sino en la paz de mi corazón, en la libertad de ser yo misma, en la conexión genuina con aquellos que me amaban de verdad. El silencio de mi apartamento, que antes era el sonido de mi soledad, ahora era el eco de mi independencia, de mi propia voz. Había construido un nuevo hogar, no solo en un lugar físico, sino también en mi propia alma, un espacio sagrado, donde la dignidad era la base y el amor propio, el pilar. A veces pensaba en Miguel, en su sabiduría y en el legado que me había dejado. No solo me había dado una fortuna, sino también la oportunidad de redescubrirme, de levantarme de las cenizas
y construir una vida llena de propósito. Su amor, que había sido mi escudo, ahora era mi inspiración, un recordatorio constante de que la verdadera fuerza reside en la resiliencia del espíritu, en la capacidad de transformar el dolor en sabiduría, la injusticia en justicia. Mi historia se convirtió en un testimonio, no de venganza, sino de superación. Recibía mensajes de otras mujeres, historias similares de madres que habían sido subestimadas, y en cada una de ellas veía un reflejo de mi propio camino. Compartía mis experiencias, mis aprendizajes, y en cada abrazo, en cada palabra de aliento, encontraba un sentido más profundo a todo lo vivido. Mi dolor no había sido en vano, se había transformado en una luz para otros. El eco de la frase de Miguel: las personas solo dan valor a lo que conquistan, no a lo que les es dado de mano besada, se había vuelto una verdad irrefutable en mi vida. Mis hijos, al perder lo que creían seguro, se vieron obligados a buscar su propio camino, a valorar el esfuerzo, a comprender que el verdadero legado no se hereda, se construye. Fue una lección dura, pero necesaria, para que pudieran, quizás algún día, encontrar su propia dignidad. Y en este nuevo capítulo de mi vida, me siento completa. No hay rencores, solo la paz de quien ha luchado y ha vencido, no a otros, sino a sus propias limitaciones, a su propio dolor. Mi historia, la de Elena, es un recordatorio de que la vida, incluso en sus momentos más oscuros, siempre ofrece una oportunidad para reinventarse, para florecer, para encontrar la verdadera felicidad en la autenticidad y el amor propio. Si alguna vez te sentiste invisible, si tu voz fue silenciada o tu dignidad pisoteada, quiero que sepas que hay un camino. No estás sola. Te invito a dejar tu comentario, a compartir tu propia historia y a unirte a nuestra comunidad. Juntas, podemos levantar nuestras voces, apoyar a otras mujeres y demostrar que la verdadera fuerza reside en nuestra resiliencia. Tu experiencia, tus palabras, pueden ser la luz que otra persona necesita. Y, así, mi viaje se completó. No con el estruendo de una victoria clamorosa, ni con el regocijo de una venganza ruidosa, sino con la quietud profunda de una paz encontrada, una serenidad que se fue construyendo ladrillo a ladrillo sobre los escombros de la traición y el desprecio. Fue un proceso lento, doloroso por momentos, pero cada paso valió la pena. Cada lágrima derramada fue un riego para la semilla de la dignidad que finalmente brotó con una fuerza imparable. La verdadera victoria no reside en hacer caer a los otros, sino en levantarse uno mismo, más fuerte y más sabio que antes, con la conciencia tranquila y el corazón en calma, lejos del ruido de las expectativas ajenas y cerca del murmullo de mi propia esencia. Cada amanecer trae consigo la dulzura inconfundible de la libertad, el sabor fresco de una vida que, finalmente, es enteramente mía, tejida con hilos de autonomía y elecciones propias. Ya no me despierto con el peso de la obligación o el temor a la indiferencia de quienes deberían amarme. Ahora, la luz del sol que se cuela por mi ventana es un recordatorio de que cada nuevo día es una oportunidad para explorar, para aprender, para disfrutar de las pequeñas maravillas que antes pasaban desapercibidas. La quietud de la mañana se ha convertido en mi mejor aliada, un espacio sagrado para la reflexión y la gratitud por cada respiración, por cada latido que me recuerda que estoy viva y plena. El alma, que antes se sentía herida y fragmentada por las puñaladas de la ingratitud y el abandono, ahora es un jardín en plena floración, donde la resiliencia ha echado raíces profundas y la gratitud brota en cada pétalo. Las sombras del pasado persisten, sí, como un eco lejano, pero ya no tienen el poder de marchitar la belleza que he cultivado en mi interior. He aprendido que el perdón es un regalo que uno se da a sí mismo, y al liberarme del rencor, he abierto espacio para la compasión, para la alegría, para la profunda conexión con el universo que me rodea y que, por fin, me devuelve un reflejo de amor incondicional. En el silencio sagrado de mi hogar, un eco lejano y reconfortante me recuerda constantemente que el amor propio es, sin duda,
el eco más bello y resonante que jamás escucharé. Es esa voz interior, la que me susurra al oído que soy suficiente, que soy valiosa, que merezco ser amada y respetada por quien soy, sin condiciones ni sacrificios desmedidos. Ya no busco la validación externa, porque la fuente de mi valor reside en mi propio ser, inagotable e inquebrantable, un faro que ilumina mi camino y me guía hacia una existencia auténtica y plena. Mis cicatrices, que antes eran signos visibles de un dolor profundo y de batallas perdidas en el campo de la ingratitud, son ahora mapas silenciosos que trazan un camino de coraje indomable y una transformación profunda. Cada arruga en mi piel, cada marca en mi corazón, cuenta una historia de superación, de resiliencia ante la adversidad, de la capacidad humana de levantarse una y otra vez, incluso cuando el mundo parece conspirar en nuestra contra. Son el testamento de mi viaje, el recordatorio de la mujer fuerte y sabia en la que me he convertido, una mujer que ha aprendido que las heridas pueden sanar y convertirse en fuentes de poder. Y al final de este camino, solo queda la profunda e inquebrantable certeza de que la verdadera herencia que podemos dejar y la más valiosa que podemos recibir es la paz que uno construye meticulosamente en su propio corazón. No son los bienes materiales, ni los títulos, ni el reconocimiento ajeno, sino esa quietud interior, esa armonía que se alcanza cuando se vive en congruencia con los propios valores y se abraza la autenticidad. Es el legado imperecedero de una vida vivida con dignidad, con amor propio y con la sabiduría de que la verdadera riqueza reside en la serenidad del alma y en la libertad de ser simplemente uno mismo.